Esto ya no es una simple tensión internacional. Es una crisis que puede cambiar el equilibrio del mundo. Misiles, amenazas directas y una escalada que nadie parece poder detener. La pregunta no es si habrá consecuencias, sino cuán profundas serán. Si quieres entender lo que realmente está pasando, sin propaganda, sin ruido, solo análisis claro y directo, este es tu lugar. Suscríbete ahora, dale like, comparte este video y deja tu comentario, porque lo que viene te afecta más de lo que imaginas. Lo que estamos presenciando no es un episodio aislado, sino una escalada de enorme magnitud en Oriente Medio. La confrontación impulsada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra Irán está produciendo consecuencias que, según múltiples fuentes, podrían estar superando los cálculos iniciales de Washington y Tel Aviv. Irán ha confirmado oficialmente la muerte del ayatolá Khamenei y ha respondido con un mensaje inequívoco: habrá represalias. No se trata de una advertencia retórica. La Guardia Revolucionaria Islámica ha declarado que lanzará la operación ofensiva más masiva y poderosa en la historia de la República Islámica, dirigida tanto contra Israel como contra bases estadounidenses en la región. El lenguaje empleado es deliberadamente contundente, diseñado para proyectar determinación y capacidad militar. El presidente del Parlamento iraní calificó a los líderes de Estados Unidos e Israel como criminales y aseguró que cruzaron una línea roja. La narrativa oficial en Teherán es clara. Consideran los ataques preventivos como una agresión directa que exige respuesta proporcional o superior. Por su parte, Donald Trump reaccionó en redes sociales con un mensaje igualmente desafiante. Advirtió que si Irán respondía con fuerza, Estados Unidos contestaría con una potencia jamás vista. Este intercambio público de amenazas, lejos de calmar el escenario, consolida la percepción de una espiral de escalada. Ahora bien, más allá de la retórica, lo que ocurre dentro de Irán resulta especialmente significativo. Durante las últimas horas se han registrado protestas masivas. Es cierto que existen sectores críticos con el régimen que no lamentan la muerte del líder supremo. Sin embargo, las imágenes predominantes muestran concentraciones multitudinarias enmarcadas en el periodo tradicional de 40 días de luto, con cientos de miles de personas coreando consignas contra Estados Unidos y exigiendo venganza. En ciudades como Isfahán, las plazas públicas han sido escenario de movilizaciones multitudinarias. También en Mashhad, en el santuario del Imam Reza, se han visto concentraciones respaldadas por el aparato estatal. La agencia Associated Press documentó escenas similares en Teherán. El mensaje que transmiten estas imágenes es inequívoco. El régimen está consolidando el sentimiento nacionalista frente a una amenaza externa. Este factor es crucial. Cualquier cálculo que asumiera una rápida fractura interna o un colapso inmediato del sistema iraní parece por el momento equivocado. La reacción popular, al menos en términos visibles, muestra cohesión en torno a la narrativa oficial. En paralelo, la respuesta militar iraní no se ha limitado al discurso. Teherán había advertido que atacaría posiciones estadounidenses en la región, y los informes apuntan a impactos en varios puntos estratégicos. Se han reportado explosiones cerca del aeropuerto internacional de Dubái. En Irak, la base aérea próxima al aeropuerto internacional de Erbil registró daños tras ataques con drones y misiles. En Doha, Qatar, también se observaron columnas de humo tras impactos reportados. Bahrein ha sufrido ataques repetidos, incluidos complejos residenciales asociados con presencia estadounidense. En Israel, Tel Aviv ha sido blanco de lanzamientos que demuestran la capacidad de alcance iraní. Estamos, por tanto, ante un escenario regional amplio, no un enfrentamiento puntual. Desde Emiratos Árabes Unidos hasta Qatar, pasando por Irak y Bahrein, la geografía del conflicto se expande. Lo que se perfila es una confrontación con múltiples frentes, donde la disuasión tradicional parece debilitada por la retórica pública y las respuestas inmediatas. En diplomacia internacional, el lenguaje importa, y en este caso, tanto Washington como Teherán han optado por un tono que reduce el margen de maniobra. La pregunta central es si esta escalada responde a una estrategia calculada o a una dinámica que empieza a escapar del control político.
En conflictos de esta naturaleza, la percepción es tan poderosa como la capacidad militar. Y ahora mismo, la percepción dominante es la de una región al borde de un enfrentamiento de mayor escala. Seguiremos analizando los hechos con rigor, separando la propaganda de la información verificable. Porque en momentos como este, la claridad no es solo una virtud periodística, es una necesidad pública. Mientras la tensión militar se expande por la región, los acontecimientos sobre el terreno reflejan una dimensión política igualmente compleja. En Bagdad, manifestantes alineados con el régimen iraní intentaron irrumpir en la denominada Zona Verde, el área fortificada donde se encuentra la Embajada de Estados Unidos. No es un gesto menor. La Zona Verde simboliza la presencia y la influencia estadounidense en Irak. Intentar vulnerarla envía un mensaje político directo. La confrontación ya no es solo entre estados, sino también en el plano simbólico y popular. La agitación no se limita a Irak. En Karachi, Pakistán, manifestantes lograron atravesar las barricadas de seguridad e ingresar en el consulado estadounidense. Las imágenes muestran consignas antiestadounidenses y una movilización que forma parte de una ola regional de protestas. Cuando la indignación trasciende fronteras, estamos ante un fenómeno geopolítico, no ante un incidente aislado. Volviendo a Emiratos Árabes Unidos, los reportes indican impactos en zonas emblemáticas de Dubái, incluidos sectores cercanos a Palm Jumeirah y el hotel Burj Al Arab. Más allá del daño material, el significado es evidente. Se están tocando símbolos económicos y turísticos de alto perfil internacional. Eso amplía el impacto psicológico del conflicto. En el plano interno iraní, comienza a definirse la sucesión. Diversos informes apuntan a que Mojtaba Khamenei, hijo del líder fallecido, podría asumir el liderazgo supremo. La transición no parece improvisada. Existía un plan de sucesión discutido desde hace tiempo. Si se confirma, el mensaje político sería contundente: continuidad ideológica. Mojtaba es considerado por analistas como una figura incluso más rígida que su padre. Se le vincula con el respaldo a líderes de línea dura y con la represión de protestas recientes, en las que miles de manifestantes habrían sido detenidos y, según algunas estimaciones, decenas de miles afectados por la violencia estatal. Para quienes anticipaban un colapso inmediato del sistema iraní tras la muerte del líder supremo, la realidad parece apuntar en la dirección opuesta. El aparato estatal muestra cohesión y capacidad de reacción. El nacionalismo, en contextos de agresión externa, suele consolidar al poder establecido en lugar de debilitarlo. En Estados Unidos, entre tanto, el debate político es inevitable. Una encuesta reciente indica que una mayoría significativa desaprueba la gestión de Donald Trump respecto a Irán. Solo una minoría respalda plenamente su enfoque. Estos datos reflejan una fractura interna en la opinión pública estadounidense. No obstante, voces influyentes dentro del Partido Republicano han defendido la estrategia. El senador Lindsey Graham afirmó que si soldados estadounidenses pierden la vida en esta operación, su sacrificio será noble. Es una declaración de enorme peso político. Presenta la intervención no como una opción estratégica discutible, sino como una misión moralmente justificada. Este tipo de retórica busca reforzar la narrativa de seguridad nacional. Sin embargo, también reabre un debate histórico en Estados Unidos: el coste humano y político de las intervenciones en Oriente Medio. Conviene recordar que, inicialmente, la argumentación oficial giraba en torno a la supuesta necesidad de frenar el enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Incluso se habló en su momento de instalaciones obliteradas y de un éxito rotundo en operaciones anteriores. Ahora, el discurso ha evolucionado hacia un objetivo más amplio: el cambio de régimen. Ese desplazamiento discursivo es significativo. Cambiar la justificación implica cambiar la naturaleza del conflicto. Un objetivo técnico, desmantelar capacidades nucleares, no es lo mismo que perseguir una transformación estructural del poder político en otro país. En este contexto, algunos comentaristas han ido más allá, sugiriendo que la guerra podría servir para desviar la atención de controversias internas en Estados Unidos.
Son afirmaciones que forman parte del debate político doméstico y que ilustran el nivel de polarización actual. Lo cierto es que el conflicto ya no puede analizarse únicamente como una operación militar puntual. Se ha convertido en una cuestión estratégica de largo alcance, con implicaciones regionales e internacionales profundas. La región arde, la retórica se endurece, y las decisiones que se tomen en las próximas horas podrían definir no solo el equilibrio en Oriente Medio, sino también el rumbo político en Washington. En situaciones de esta magnitud, la prudencia estratégica y la claridad informativa resultan esenciales, y lo que estamos viendo hasta ahora es una dinámica que exige análisis sobrio, no consignas. En este punto, el discurso oficial ha cambiado de forma notable. Lo que comenzó presentándose como una operación destinada a neutralizar capacidades nucleares iraníes, ahora se enmarca abiertamente como un esfuerzo de cambio de régimen. Y esa diferencia no es semántica, es estratégica. Cuando una administración decide perseguir un cambio de régimen, está entrando en un terreno históricamente complejo y profundamente costoso. No se trata simplemente de desactivar instalaciones o limitar armamento. Implica alterar el equilibrio político interno de un Estado soberano, con consecuencias imprevisibles tanto para la región como para la estabilidad global. Conviene subrayarlo con claridad. El régimen iraní ha sido objeto de críticas constantes por su carácter autoritario y represivo. Sin embargo, una cosa es condenar políticamente a un gobierno y otra muy distinta embarcarse en una guerra cuyo objetivo es reemplazarlo. Las intervenciones de este tipo rara vez siguen el guión previsto. En Estados Unidos, el malestar social no es una abstracción. Millones de ciudadanos enfrentan dificultades económicas, tensiones en el acceso a la sanidad y una creciente incertidumbre financiera. En ese contexto, la pregunta que muchos se plantean es legítima. ¿Por qué priorizar una confrontación externa de gran escala cuando existen desafíos internos urgentes? Donald Trump, en declaraciones recientes, reconoció que podrían producirse bajas estadounidenses. Añadió que eso suele ocurrir en la guerra, insistiendo en que la misión es noble y orientada al futuro. Es un argumento clásico en tiempos de conflicto. El sacrificio presente se justifica por una seguridad futura. Sin embargo, ese razonamiento siempre exige una evaluación rigurosa de costes y beneficios. La experiencia de las últimas décadas en Oriente Medio demuestra que las guerras prolongadas erosionan recursos, cohesión política y credibilidad internacional. Dentro del propio movimiento que llevó a Trump al poder bajo la promesa de América primero y el fin de las guerras interminables, empiezan a surgir fisuras. Algunos sectores cuestionan si esta intervención encaja con aquella promesa original de evitar enredos militares prolongados. El senador Rick Scott defendió la postura presidencial argumentando que el objetivo no son guerras eternas, sino un mundo más seguro. Según esta visión, destruir capacidades militares iraníes contribuiría a la estabilidad global. Es una defensa basada en la lógica de la disuasión preventiva. No obstante, críticos dentro del espectro conservador han advertido que el rumbo actual contradice la narrativa inicial de no intervención. Esa tensión interna refleja una realidad política más amplia. Las decisiones en política exterior pueden redefinir alianzas domésticas y alterar equilibrios partidistas. También ha habido intentos de desacreditar a las voces disidentes dentro del propio campo republicano, señalándolas como ajenas al movimiento central. Este tipo de dinámicas no son nuevas en la política contemporánea. En momentos de crisis, la disciplina partidista suele imponerse sobre el debate abierto, pero más allá del intercambio de declaraciones y acusaciones, el hecho central permanece. Oriente Medio atraviesa una fase de máxima volatilidad. La retórica es cada vez más intensa, los movimientos militares son tangibles y el margen para errores de cálculo se reduce con cada hora que pasa. La historia reciente demuestra que las guerras no se desarrollan en línea recta, se expanden, se complican y generan efectos secundarios difíciles de anticipar. La estabilidad regional, las alianzas internacionales y la percepción de liderazgo estadounidense están en juego. Por eso, el análisis debe mantenerse frío y meticuloso.
No se trata de consignas, ni de lealtades partidistas, ni de eslóganes de campaña. Se trata de evaluar con seriedad si la estrategia adoptada sirve realmente a los intereses a largo plazo o si abre la puerta a una nueva etapa de incertidumbre prolongada. En definitiva, estamos ante una decisión que puede marcar una generación, y cuando las decisiones tienen esa magnitud, la responsabilidad política no admite improvisaciones. Seguiremos observando los acontecimientos con rigor, contrastando datos y evitando exageraciones innecesarias, porque en tiempos de crisis internacional, la información clara y el análisis equilibrado no son un lujo, son una obligación pública.